ratito. Ya. Hemos dicho que tiene que valer 1. Hacemos la integral rápidamente. Esto va a ser cx cubo sobre 3. Integral de x cuadrado sabemos que es x cubo sobre 3. Esto va a ser 0 elevado de 0 a 2. Elevado de 0 a 2. Esto va a ser c x, ¿por qué? Esto va a ser c2 al cubo sobre 3 menos c por 0 al cubo sobre 3. Esto tiene que ser igual. Esto me va a dar igual a 8 tercios de c. Y sabemos que esto tiene que ser igual a 1. Y de acá digo que c va a ser 3 octavos. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos encontrado c, ¿ya? La pregunta era, después, encontrar la probabilidad de que yo me encuentro entre 0 y 1, ¿ya? Si es que, ¿no? Esto de acá es condicional, condicionalmente, si x previamente se encontraba entre 1 medio y 3 medios, ¿ya? Entonces, desarrollando esto, ¿a qué resultado han llegado? Me hacen recuerdo, por favor. Un ratito, ¿dónde estamos? Pucha, no me parece. Ahora sí. Ricardo, ¿tú qué has encontrado? Yo llegué a 0.269. 0.269, déjame ver si está correcto. Ya está lenteando mi compu justo ahorita. 7 entre 26. Ya, ok. Don Ricardo, ¿cómo has llegado a eso? ¿Qué es lo que has hecho? Bueno, lo primero es, como nos pide la intersección, definir la intersección como parámetros, digamos, la probabilidad que está arriba, que es la intersección de A y B, digamos, va a ser la probabilidad de que X esté entre 1 medio y 1, que sería la intersección de las dos funciones de arriba. Exacto. Entonces, Y antes de eso, recordamos que la condicional que es PA, PA si B es PA intersección B entre P de B. Entonces, como bien dices, has intersectado esto de acá, ¿no? Podemos decir, si estamos acá, tenemos una pequeña recta, 0, 1. ¿Cuánto es la intersección de estar acá respecto a estar entre 1 medio y 3 medios? Que 3 medios es 1,5 que está por acá. ¿Cuál es la intersección entre estos dos lapsos? Pues vemos que va a ser entre 1 medio y 1. Eso es lo que has dicho, ¿verdad, sí, Ricardo? sí, de 1 medio a 1. La probabilidad de estar entre 1 medio y 1, ¿ok? Y abajo me quedaba esta probabilidad. Ahora, ¿cómo has hallado la probabilidad de cada intervalo? Por definición, la probabilidad va a ser la integral de los parámetros que nos dan. O sea, como ya tenemos la función, va a ser la integral, la parte de arriba, la integral de 1 medio hasta 1 de 3 octavos x al cuadrado. Y lo mismo con el de abajo, va a ser la integral de 1 medio a 3 medios de la función que era 3 octavos x al cuadrado de x. Exacto. Muy bien. Entonces, la probabilidad de estar entre 1 medio y 1 es la integral de la función de densidad, esta fx es la probability density function, ¿ya? Pero me interesa saber qué probabilidades hay de estar entre 1 medio y 1. Entonces, integrando desde 1 medio hasta 1. Y sabemos que esto es cx cuadrado, pero ya sabemos que c es 3x cuadrado. Entonces, f de x, ¿qué va a ser? 3 octavos de x cuadrado, ¿no? Entonces, la integral de 1 medio a 1 de 3 octavos x cuadrado de x, integramos 3 octavos, la integral de x cuadrado es x cubo sobre 3, y esto evaluado entre 1 medio y 1. ¿Cuánto te da esto, me has dicho, Ricardo? Es que lo puse directo en la calculadora. Deme un segundo y lo calculo. Eh, Puse toda la función directamente en la calculadora. ya, está bien el problema. Esto de acá. No, se mezcló. Ya, entonces, bueno, es simplemente un poco de cálculos, no vamos a perder tiempo en eso.
Esto de acá me va a dar un número, ¿ya? Un número. Y la probabilidad de 1/2 a 3/2, pues hacemos exactamente lo mismo. La probabilidad de 1/2 hasta 3/2 es la integral. Solo que ahora empieza 1/2, pero solo que ahora termina en 3/2 de 3/8 x cuadrado de x, 3/8 x cubo sobre 3, y ahora evalúo de 1/2 a 3/2. Esto me va a dar otro número, ¿ya? Colocamos esos números acá y eso de ahí me da el resultado al problema, que es 7/26, o lo que dijo numéricamente antes Ricardo, que es, ¿qué dijiste? 0.269. 269. ¿Ya? Rápidamente levanten la mano los que han llegado a este resultado ayer o después de ayer, después de clases. Ya. Ok, entonces, Saraí, Ricardo, Mateo y Gabriel. Mateo y Gabriel. Ya. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ok. Entonces, está claro. ¿Ya? Hablemos ahora de lo que sería Cumulative Distribution Function. ¿Ya? Hemos visto lo que es la CDM, perdón, la PDM, la Probability Distribution Function, ¿ya? Probability Density Function. Hemos visto su equivalente para la parte discreta, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que va a ser Cumulative Distribution Function, ¿ya? ¿Cómo definimos esto? En el caso discreto, ¿ya? No, en cualquier caso, tenemos la probabilidad de que nuestra variable random va a tomar un valor X. Para algo discreto, sabemos que eso existe. Para algo continuo, no existe algo puntual, sino es cero, ¿no? Si no hablamos de intervalos, ¿no? Pero en ambos contextos, nosotros vamos a hablar de cuál es la probabilidad de que mi variable sea menor a un valor X, menor o igual, ¿ya? Y a esta probabilidad vamos a llamar Cumulative Distribution Function, CDF, ¿ya? A ver, para que esté bien claro, recordamos que ayer habíamos hablado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Habíamos hablado de la probability mass function en el caso discreto, ¿ya? ¿Qué es? Es cuánto es la probabilidad para cuando tenemos un valor preciso en el paso discreto. Cuando X es 1, cuánto es la probabilidad? 1/2. Cuando X es 0, ¿cuánto es la probabilidad? 1/4. Cuando X es 2, ¿cuánto es la probabilidad? También 1/4. ¿Ok? Si quisiéramos saber cuánto es la probabilidad de que X sea, digamos, mayor o igual a 1, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Pues la probabilidad cuando X es 1 y la probabilidad cuando X es 2, estaríamos hablando 1/2 más 1/4, 3/4, ¿no? Entonces así puedo hallar la probabilidad de intervalos, ¿ya? Ahora, esto es en el caso discreto. Habíamos visto en el caso continuo, ¿dónde estás? Que vamos a agarrar lo que es una densidad de probabilidad, ¿ya? Y la probabilidad de estar, ya no vamos a hablar de la probabilidad en un solo lugar, porque la probabilidad de estar en un solo lugar en el caso continuo es 0, pero cuando hablo de un intervalo, es hacer la integral de esto entre A y B, ¿ya? Ahora, lo que es la Cumulative Distribution Function es la probabilidad de que la variable esté menor a un valor dado, ¿ok? En el caso continuo, ¿qué vendría a ser esto? Esta sería la integral de la densidad de la Probability Density Function desde menos infinito
hasta el valor que me interesa ver dónde está la probabilidad. Y por eso se llama cumulative distribution function, porque estoy como acumulando o sumando todas las probabilidades de estar en algún lugar antes de este número que es el que me interesa analizar. ¿Cuánto es la probabilidad de la cumulative distribution function? Cuando x es 3, digamos, es toda la probabilidad antes, para encontrarme antes de x igual a 3. ¿Ok? En el caso del discreto, lo que vamos a tener es simplemente sumar probabilidades, ¿ya? Hacer una sumatoria de probabilidades cuando x es y y qué tiene de particular, que y va a ser para cualquier menor valor a x, ¿no? Entonces, digamos, si yo tuviera un diagrama o histograma de, sí, de x y la probabilidad de x, ¿ya? Entonces, digamos que para 1 es algo así, para 2 es algo así, para 3 es esto, para 4 es esto, digamos, ¿ya? Y luego se acaba, digamos, ¿no? Hasta ahí nomás, digamos, solo hay eso, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, ¿no? Son las probabilidades. La suma de todos estos, ¿cuánto me tiene que dar? Me tiene que dar 1. ¿Cuánto es la probabilidad? La cumulative distribution function. ¿Cuánto es f para x igual a 3? ¿Qué significa? Sumar todas las probabilidades, ¿ya? Que de x, de encontrarme en un x menor a 3. ¿Qué probabilidad tengo de que lo máximo que yo voy a agarrar es 3? Es pues sumar esto más esto más esto. Eso es lo que es la cumulative distribution function, ¿ya? Si hablamos en un caso continuo, lo que yo voy a tener es x. Ya no voy a tener valores discretos de p de x, sino voy a tener la p de f, probability density function, ¿no? Y tengo, digamos que desde a, desde este valor inicial, x inicial, bueno, desde acá hasta acá está definido, ¿no? No está definido desde a hasta b, digamos, ¿ya? Fuera de a y b no está definido, es 0. Toda esta área, ¿qué me tiene que dar? Me tiene que dar 1 porque la probabilidad de estar en algún lugar donde estamos definidos es 100%. ¿Cuál es la cumulative density function? Es pues que si acá está mi x, ya mi x3, digamos, x igual a 3, ya como en el anterior ejemplo, es saber cuánto es la probabilidad de estar en un lugar x antes de que este sea 3, antes o igual a que sea 3. Entonces sería calcular el área de todo esto. ¿Y el área de todo eso qué es? Es la integral desde menos infinito, ¿no? Desde donde empieza a existir hasta x, en este caso hasta 3. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas de lo que es la Cumulative Distribution Function, CDF? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en nuestro caso discreto de que tengo una moneda y la lanzo 2 veces, ¿no? Y mi variable random es cuántas caras han salido, ¿ya? ¿Cuántas caras han salido? ¿Qué pueden salir? Pueden salir 0, 1, 2, ¿no? Ya rápidamente, 0, 1, 2. ¿Cuánto es la probabilidad de que salga 0? La probabilidad de que salga 0 es solo una cara, es 1 de 4. Cara a cara, ¿no? La probabilidad de que salga una cara va a ser 2 de 4, 1 medio. La probabilidad de que salga dos caras va a ser igual 1 de 4, 1 cuarto, ¿no? Entonces tengo para x0, tengo 1 cuarto, para x1 tengo 1 medio y para x2 tengo 1 cuarto, ¿no? Entonces esto es el valor de x, el valor de la probabilidad, ¿ya? Ahora, si yo quiero calcular f, la acumulativa de x, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque algo 0 o menor? Algo 0 o menor va a ser 0, ya no va a ser 1 cuarto, ¿ya? Porque es la probabilidad de que salga algo menor a 0, ¿ok? Un ratito, sí. ¿Cuál es la probabilidad de que saque algo igual a 0
pero menor a 1, ¿ya? Ojo, la densidad de probabilidad, sí. Va a ser, pues, o que saque 0, o nada más, un cuarto, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque entre 2 y 1? Pues va a ser un cuarto, este de acá, sumado esto de acá, un medio, 3 cuartos, ¿ya? Y si X fuera mayor o igual a 2, ¿ya? ¿Cuánto va a ser la probabilidad? Va a ser 1. Entonces, todo el tiempo estoy acumulando, ¿ya? Gráficamente creo que se va a ver mejor. Haré nomás esta parte, tac, por si no se me ha entendido. Si yo grafico estas probabilidades, ¿ya? Este es mi espacio y estas son sus probabilidades. Cuando X es 0, la probabilidad es de un cuarto. Cuando X es 1, la probabilidad es de un medio. Cuando X es 2, la probabilidad va a ser también de un cuarto, ¿ya? Esto es que no hay ninguna cara. Esto es de que ha sido cara, escudo o escudo cara, por eso 50% probabilidad. Y esto es de que han salido dos caras, un cuarto, ¿ya? La probabilidad, el CDF, el Cumulative Distribution Function, de esto es igual a ¿qué? Si X es menor a 0, si yo estoy en algún lugar por acá, es sumar todas las probabilidades que están acá. ¿Qué probabilidades hay? No hay ninguna, por lo tanto es 0. Si estoy entre 0 y X1, entre 0 y 1, ¿ya? Pero ojo, 1 abierto, es decir, estoy desde acá, un poquito antes de 0, para allá, ¿no? Tengo que sumar todo lo que está, cuando X está hasta acá, digamos, en cualquier lugar de acá, ¿ya? Mentira, es entre 0 acá y hasta acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar todo lo que está en la región anterior y sería sumar solamente un cuarto, ¿ya? Si X está entre 1 y 2, pero un poco antes de 2, hasta acá, digamos, ¿ok? Estoy en algún lado de esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar todo lo que está antes, ¿no? Entonces, todo lo que está antes es esto más esto, un cuarto más un medio, 3 cuartos. Estoy sumando todas las probabilidades de estar antes de donde me encuentro. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en este lugar celeste. Las probabilidades de estar antes de esto va a ser esto o esto, 3 cuartos. Y finalmente, si es que yo me encuentro en un lugar mayor o igual a 2, es decir, incluido el 2 y acá, estoy en cualquier lugar acá, cualquier lugar, ¿ya? Digamos estoy acá, ¿qué tengo que hacer? La acumulativa es la suma de todas las probabilidades anteriores o menores. Entonces, esto más esto, un cuarto más un medio más un cuarto, me da un 100%. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Tac, 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 tac. Ya tenemos esto. Ahora, un ratito, déjenme ver algo. Si estamos bien. Creo que sí. En el contexto continuo, vemos el siguiente ejemplo. ¿Ya? En el contexto continuo, tenemos lo que es F minúscula, que es la Probability Density Function. Tenemos F mayúscula, que es la Cumulative Density Function. ¿Ok? ¿Qué era f de x? Es la integral de f de x desde menos infinito hasta x, ¿ya? Entonces, si yo acá derivo, ¿qué voy a obtener? La derivada de f de x va a ser de f mayúscula de x, va a ser f' de x, y la derivada de la integral, ¿ya? Me va a dar f de x. Entonces, para el caso continuo, ahí existe esta relación.
La probability density function es la derivada de la cumulative density function. ¿Ya? Tendríamos este teorema. Y la prueba es simplemente aplicando el teorema fundamental del cálculo que han visto en Matemáticas 1. ¿Ya? Si a una función de este tipo, de que va desde menos infinito hasta x, yo derivo por el teorema fundamental del cálculo 1, esto me va a dar lo mismo que está acá dentro, lo que estaba dentro de la integral. Por lo tanto, la derivada de esta integral es f de x, pero esta integral, ¿qué es? Es la definición de la cumulative density function. Entonces, la derivada de f mayúscula es f minúscula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, déjenme ver qué es lo que quiero decir. Sí. Tenemos esto. Ya. Por ejemplo, si yo tengo esta distribución con esta densidad de probabilidad de que va desde 0 hasta 1, ¿ya? Va a valer 1 cuando x va de 0 a 1. Si yo dibujo esto rápidamente, es que desde 0 hasta 1 la función vale 1, ¿ok? La f de x es la integral, ¿ok? De esta. Entonces, cuando yo integro 1, que es la integral de 1, es simplemente x. Entonces, si yo estoy entre 0 y 1, ya, si estoy entre 0 y 1, cuando yo integro f minúscula, es decir, 1, esto es x, esto me va a dar la CDF, Cumulative Density Function, ¿no? Entonces, integrando, me da esto. Antes de 0, ¿qué probabilidad tengo acumulada? No tengo nada, entonces lo puedo complementar con el contexto. Antes de 0, ¿cuánto era f? Era 0, ¿no? Entonces, antes no tengo nada, entonces va a ser 0. Y después de 1, cuando yo ya he integrado, ya tengo todo esto, ¿cuánto va a valer? Va a valer justamente toda esta integral, y sabemos que esta integral es 1, ¿ya? Y al mismo tiempo podemos ver la inversa. La derivada, esto de acá, si yo lo grafico, que me va a dar algo de este estilo. Para 0, antes de 0, 0. Entre 0 y 1 es una recta que es x. Esto hasta que llegue a 1. Y de 1 para adelante es 0. Esto es f mayúscula. Esto de acá es f minúscula. La derivada de esto, ya que he encontrado, podemos ver que me da esto. Derivada de una constante es 0. Derivada de una constante es 0. Derivada de esta recta con pendiente m, con pendiente 1, ¿qué va a ser? Va a ser una recta horizontal con pendiente 1. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok, ahora les toca a ustedes. Tenemos el espacio, la distribución exponencial que hemos visto ayer. ¿Ya? Les recuerdo que la distribución exponencial es de tal manera que f de x es lambda por e a la menos lambda x cuando x es positivo, y para los x negativos vale 0. ¿Ya? Entonces la pregunta es, lo que se les pide hacer es cuánto vale la f mayúscula de x, la cumulative density function. ¿Cuál es la fórmula para esto? Procedan, nos damos unos 5 minutos. Quisiera saber qué has encontrado, cómo has procedido. La ecuación que saqué, digamos, de f de x, me salió con menos lambda al cuadrado por e a la menos lambda por x. Ya. Los demás, Luciano, Gustavo. Luciano, A mí me sale lo mismo, profe. lo mismo. ¿Cómo has hecho para llegar acá? Simplemente hemos integrado. A ver, mándame una foto mientras. Paola, Gustavo, ¿tú qué has hecho? ¿Dónde estamos? Tac, tac. Gustavo, Paola, ninguno está en clases. Y que yo acabo de entrar justo antes de que explique el ¿Y ejercicio Paola? Nicolini. Paola.
Yo hice por la integral que va de 0 a infinito. ¿Ya se encontró lo mismo o qué valor se encontró? He encontrado el valor de 1. Ya, a ver, ¿cómo procedemos? Lo que me pide el problema es encontrar f de x. F de x es que por definición que encontrar todas las probabilidades de estar antes de un x determinado. Entonces la entidad de menos infinito hasta x de mi probability density function. ¿Ya? Sería la integral de menos infinito hasta x de f de x, que es lambda e a la menos lambda x, ¿ya? De x. La integral de una exponencial que es, Arturo, nos pasa recuerdo, la integral de una exponencial es, Sí, perdón, de que estaba copiando lo que estaba poniendo antes. ya, la integral de una exponencial es el mismo exponencial dividido Dividido. lo que acompaña La, a x. Entonces divido menos Ujú. lambda, ¿ya? Y esto tiene que ser evaluado entre menos infinito y x. Esto va a ser lambda con lambda se van a ir. Me va a quedar menos 1, e a la menos lambda x, e a la menos lambda x, desde menos infinito hasta x. Esto va a ser menos e a la menos, evalúo en x, x igual a x, entonces me queda e a la menos lambda x, ¿ya? Más, ¿no? Este es un menos, por eso el primero es menos, el siguiente va a ser más, o menos por menos más, ya como quieran verlo. Más, evaluado esto en menos infinito, voy a tener e a la menos lambda por menos infinito. Un ratito que ya lo que estoy haciendo mal, creo. Un ratito, ¿dónde estamos? Tac, tac. Un rato. Estoy bien. Esto tiene que dar 0, esto tiene que dar 1. Estoy mal. ¿Dónde está mi error? ¿Quién me corrige? Para que le anote participación. ¿Dónde me estoy equivocando? Gabriel. Los parámetros de la integración, ¿De dónde a dónde tengo que integrar? de 0 a infinito. ¿Por qué? Por nuestro f de x es para solo los positivos. Por los positivos, ¿ya? No de 0 a infinito, sino de dónde a dónde, Paola. Escuché. La integral, la definición es de menos infinito a x, ¿verdad? Entonces, si bien tengo que integrar desde menos infinito a x, tengo que ver que desde menos infinito hasta 0, ¿ya? Hasta 0, es 0 la integral, no hay nada. Luego, integro de menos infinito hasta 0. Luego voy a integrar desde 0 hasta x, ¿no? Tengo que integrar desde menos infinito hasta x, es decir, desde 0 hasta x. Desde menos infinito hasta x, entonces desde menos infinito hasta x estoy iterando. Pero primero hasta 0 y luego de 0 a x. ¿Ya? De menos infinito a 0, la integral vale 0 porque no hay nada. Y me quedaría de 0 a x, que vendría a ser todo esto, ¿no? Y acá me faltaría de 0 a x, de 0 a x, de 0 a x, y acá 0, ¿no? Tac, tac. Esto de acá va a ser va a dar 0 arriba, cualquier número a la 0 es 1, y me queda 1 menos e a la menos lambda x. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Tac, tac, tac. Ok. Ricardo, me mandaste una respuesta. ¿Está claro más o menos dónde fallaste? Sí, Ok. sí. ¿Quién más ha hecho algo? Levante la mano. Ok. Paola, tú has llegado a otro resultado. ¿Quién me dijo esto? César, ¿no? ¿Quién más llegó a un resultado cercano? Paola, ya. Ok.
Ahora, si bien P o f de x, el acumulativo, es la probabilidad de que estemos en un lugar, de que mi variable aleatoria sea menor justamente a este x que estoy analizando en particular, ¿ya? ¿Qué va a ser la probabilidad de que x sea mayor a ese valor particular? Va a ser el complemento. Entonces va a ser 1 menos la probabilidad de estar en un lugar menor y por lo tanto f de x. ¿Ya? Entonces la probabilidad de estar arriba de un cierto valor x es 1 menos esta cumulative density function. ¿Ya? De la misma manera, ¿ya? La probabilidad de estar entre A y B, la probabilidad de estar entre A y B es la integral de f de x, pero integrando desde A hasta B, ¿verdad? Y esta integral, si la cumulative density function es la integral desde menos infinito hasta x de f de x, ¿ya? Esta integral va a ser lo mismo que tener esta integral o esta f mayúscula, pero evaluada en B y evaluada en A, ¿ya? Entonces, como conclusión, sería f evaluada en B menos f evaluada en A. ¿Ok? Gráficamente, tal vez se visualiza mejor. Si yo tengo esto, digamos, yo tengo esto de acá, ¿ya? Yo sé que esto de acá es mi f de x. ¿Qué va a ser, si esto de acá es A, qué va a ser f de A mayúscula? Con este azul voy a hacer. F de A mayúscula es la probabilidad de estar en algún lugar antes de A. Entonces va a ser toda esta área. Esa es la integral. Digamos que esto de acá es B. ¿Qué va a ser f de B? Va a ser la integral, es la probabilidad de estar en algún lugar antes de B. Entonces va a ser toda esta área. ¿Qué es la probabilidad de estar entre A y estar entre B? Va a ser esta área de acá, ¿no? En algún lado, estar entre, en lugar de estar en este lugar anaranjado. Esto de acá, digamos, tac, tac. ¿Y eso cómo lo puedo hallar? Pues restando el área café que les he mostrado antes, menos el área azul que les he mostrado antes. Sería f de B menos f de A, ¿ya? Entonces ahí se entiende mejor, tal vez, por qué da este resultado. ¿Dudas, preguntas? Ok. Ahora, hablemos de lo que son el valor esperado, ¿ya? Valor esperado, o también promedio de una distribución. ¿Ya? El promedio, el valor esperado, expected value. Bueno, no sé cuál es la diferencia exacta de mean y average, pero el promedio o valor esperado lo denotamos por esta letra griega new, ¿ya? O por E mayúscula de nuestra variable random X, ¿ya? En un caso discreto es hacer la sumatoria de los X posibles multiplicados por f de X por la probabilidad exacta que tiene la función en ese valor. ¿Ya? En un caso continuo va a ser, en vez de sumatoria, una integral de que también x, f de x, donde f de x acá es la densidad, el PDF, que sería la probability density function. Acá f de x no es una densidad, es la probabilidad como tal. Y eso ya espero que distingan. En un caso discreto es la probabilidad exacta en un punto exacto.
acá f minúscula x es la probability density function, ¿ya? De manera conceptual, este expected value o este average me indica un poco dónde está la tendencia donde se encuentra la variable random. ¿Cuál es el promedio? ¿Ya? ¿Cómo encontramos esto? ¿Ya? ¿Cómo interpretamos esta función? Pues hay que interpretarla como estoy sumando las probabilidades, ¿ya? Multiplicadas, mentira, estoy sumando los valores posibles de x multiplicados por f de x, que viene a ser la probabilidad. Estoy sumando los valores de x multiplicados, esas probabilidades son como pesos que tiene o relevancia que tiene esa variable para ese punto preciso. Entonces, por eso me va a dar justamente como un promedio, ¿ya? Recordemos lo que es la distribución de Bernoulli, ¿ya? Súper sencillo, que decimos lo siguiente, vamos a tener solamente dos posibles resultados, ¿ya? Un resultado que sea 1 o un resultado que sea 0. Si el resultado es 1, el resultado va a ser 1 si es que tengo una probabilidad, el resultado que sea 1 va a tener una probabilidad P, ¿ya? El resultado que sea 0 va a ser, pues, 1 menos P. Solo hay dos posibilidades, ¿ya? Esto donde lo vemos, digamos, donde lo estamos viendo todo el momento cuando lanzamos una moneda. Cuando yo lanzo una moneda, pues, o va a salir cara o va a salir escudo. ¿Cuánto es la probabilidad de que salga cara? Va a ser 1/2. ¿Cuánto es la probabilidad de que salga escudo? Va a ser 1 menos 1/2. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuánto es P? Es 1/2. Si la moneda estuviera trucada, ya estuviera trucada al intento, podríamos decir que sería una moneda que tiene probabilidades de que salga cara un 70%. ¿Por qué? Porque está trucada, ya está maleada la moneda. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que salga escudo? Va a ser 30%. ¿Ya? Entonces, entramos en este tipo de distribución de Bernoulli, de que pasa algo, tiene una probabilidad P, no siempre va a ser 50%, siempre puede ser 70%, 80%, en función del contexto. La probabilidad de que no pase eso va a ser 1 menos P. ¿Cuánto es el expected value de esto? Pues hago, como es discreto, utilizo la fórmula de sumatoria, que va a ser X por la probabilidad, la suma de todo eso. X, que salga 1, que salga cara, por la probabilidad de que salga cara, que sería P, ¿ya? Más que no salga cara, 0, ¿ya? Por su probabilidad, que sería Q, ¿ya? Que Q es 1 menos P. En este caso, como es 0, no importa. Y al final me va a dar P. Entonces, el valor esperado que yo de esta instrucción es simplemente P. En otras palabras, si tengo una moneda maleada, ¿ya? Y yo la voy a lanzar muchas veces. ¿Cuál es el valor que yo espero? Espero que salga un 0,7, es decir, algo que se acerca a H más que a T. ¿Por qué? Porque está maleado. ¿Ok? Ahora, a ver, veamos esto. Tenemos esto ya. Si tengo otro ejemplo. Estoy grabando. Sí. Si tengo otro ejemplo que voy a lanzar. Ok. Tenemos un dado. ¿Ya? ¿Cuáles son? Tengo mi variable random X de lanzar un dado, donde X va a ser 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6. ¿Ya? Estos son los posibles valores de mi variable random. ¿Cuál va a ser la probabilidad de cada uno? No de todos, ¿ya? Todos tienen probabilidad de ¿cuánto? De 1/6.
Entonces, el expected value, el valor esperado de esta variable random, ¿qué va a ser? Va a ser la sumatoria de x, f de x. Va a ser x1, este de acá, por su probabilidad. En este caso es un sexto. Más x, otro x2, por la probabilidad que puede salir un 2, que también es un sexto. Más, ¿qué otro número hay? 3, por la probabilidad de que salga 3, que también es un sexto. No siempre se repite la probabilidad. En este caso sí, pero no siempre. ¿Ya? Ojo. Más 4 por 1 sexto, más 5 por 1 sexto, más 6 por 1 sexto. Y esto me va a dar 3,5 como expected value. Entonces, ¿qué significa en este contexto que de valor, más que un valor esperado, que vendría a ser el promedio? ¿Cuál es el promedio de todos estos posibles valores? Pues 3,5. ¿Ok? Yo voy a lanzar 100 veces un dado, ¿no? ¿Cuál es el promedio de todos los valores que voy a obtener? Voy a obtener 6, 5, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 2, 1, 1, 5, 6, 7, ¿no? 100 veces. Y yo saco el promedio de todos esos números y lo que espero que salga como promedio es 3,5. ¿Ya? Acá algo un poco más elaborado. Ok, fíjense. ¿Por qué está? Ya. Entonces, tenemos, esto creo que es primera vez que estoy mencionando, no estoy muy seguro, ¿ya? Pero si no recordemos o aprendamos, tenemos una distribución geométrica. ¿Qué es una distribución geométrica con parámetro P? ¿Ya? Vamos a tener un número de ensayos, ¿ya? Y cada ensayo va a tener una distribución de Bernoulli. Es decir, que o va a ser algo con éxito o 1, digamos, con una probabilidad P, o va a ser un fracaso o 0 con una probabilidad 1 menos P. Entonces solo hay dos opciones, ¿no? Que salga algo bien o que salga diferente de bien. Que salga algo bien es P y que salga algo bien es diferente de P, ¿ya? La distribución geométrica es este tipo de ensayos, ¿ya? Hasta que, de tal manera que yo voy a fracasar un número de veces hasta que en el último ensayo salga algo positivo. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo voy a tener para X5, ¿cuál es la distribución geométrica? Es decir, que yo voy a lanzar 1 mal, 2 mal, 3 mal, 4 mal y en el último con éxito. Pongámosle un contexto. Por ejemplo, tenemos el contexto de que es un jugador de básquetbol, ¿ya? Y vamos a hablar de cuál es la probabilidad, cuánto es X de 5, es decir, que los primeros 4 falle y en el quinto éxito. ¿Qué va a ser X igual a 6? Es que va a fallar 5 veces y en el sexto éxito. ¿Qué es X2? Que en el primero falla y en el segundo es éxito. ¿Qué es X1? Que en el primero es éxito, ¿no? Entonces X2 es que fallo, éxito. X6 es que fallo 5 veces y éxito, ¿ya? Entonces eso es la distribución geométrica, ¿ya? Y aparte, ¿dónde está involucrado Bernoulli? Con P, que yo saque, que yo me haga anotación en básquetbol, tiene una probabilidad P. Y que yo no anote, tiene una probabilidad 1 menos P. Entonces, si yo tengo esto en el contexto de básquetbol, ¿ya? Y yo tengo una probabilidad del 40% de anotar, ¿ok?
¿Cuál es la probabilidad? ¿Dónde está? ¿Cuál es la probabilidad de que me tome por lo menos 3 tiros para anotar? Por lo menos. Si me está diciendo, como habíamos visto la anterior vez, si me está hablando de por lo menos, es decir, que me está preguntando cuánto es la probabilidad de que yo anote justo en el tercer tiro, más cuánto es la probabilidad de que yo anote justo en el cuarto tiro, más cuánto es la probabilidad de que yo anote justo en el quinto tiro, y etcétera. Todas las probabilidades hasta que yo anote en el mileavo tiro, y así de manera infinita. ¿Y eso qué es? Es simplemente cuánto es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 3. Ahora, yo no voy a sumar todo esto, ¿no? Porque es una suma infinita. Mejor voy a trabajar con su complemento. Esta probabilidad de que yo anote en 3 o más, en el tercer tiro o más, es 1 menos la probabilidad de que yo anote en X en 2 o menos. ¿Y 2 o menos qué va a ser? Pues la probabilidad de que yo anote justo en el segundo tiro y la probabilidad donde yo anote justo en el primer tiro. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de anotar en el segundo tiro y en el primer tiro? Pues es analizando este tipo de comportamientos que les he dicho. La probabilidad de anotar, f de x es la probabilidad. La probabilidad de anotar en el tiro x, ¿qué va a ser? La probabilidad de que yo anote en x igual a 6 es pues que tengo que fallar 5 veces y anotar en el sexto tiro. Para que yo falle la primera vez, ¿cuál es la probabilidad? Si la probabilidad de anotar es 20, la probabilidad de fallar la primera vez es 1 menos 20. La probabilidad de fallar en la segunda vez de manera repetida es 1 menos 20. La probabilidad de fallar 2 veces consecutivas pues va a ser 1 menos 20 por 1 menos 20. 1 menos P, perdón. Acá va a ser 1 menos P también. Acá va a ser 1 menos P. Acá va a ser 1 menos P. Entonces la probabilidad de fallar 5 veces es 1 menos P por 1 menos 5 veces. Y la probabilidad de fallar, de anotar en el último es P. Entonces la probabilidad de que todo esto pase va a ser 1 menos P elevado a la 5, es decir, elevado a la 6 menos 1 por P. Entonces aplico eso. La probabilidad de anotar en el primer tiro es simplemente P, porque voy a anotar en el primer tiro y la probabilidad es P. La probabilidad de anotar en el segundo tiro va a ser que falle en el primero y que anote en el segundo. Entonces, 1 menos P, 60% y por P. Y desarrollando todo esto me da 36%. La probabilidad de que anote, de que necesite por lo menos 3 tiros para anotar es del 36%. ¿Dudas, preguntas? Ok. Toc, 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 toc. ¿Qué va a ser el expected value de esta distribución geométrica? ¿Ya? Es, pues, la sumatoria de x con f de x. ¿Qué tengo que sumar? Tengo que sumar, vamos a desarrollar. Tengo que sumar, empiezo en 1, ¿verdad? ¿Ya? Va a ser 1 por la probabilidad de anotar en el primer tiro, es decir, P, más 2x2, la probabilidad de anotar en el segundo tiro es que primero falle y en el segundo anote, más x que anote en el tercer tiro, la probabilidad de eso es que primero falle, segundo falle y en el tercero anote, más 4 veces en el primero fallo, en el segundo fallo, en el tercero fallo y en el cuarto anoto. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una sumatoria
¿ya? De X, ¿ya? Al último siempre voy a anotar, siempre anoto. Entonces por P, ¿ya? Y por 1 menos P, ¿ya? Y esto va a ser, en este caso, es 1, una vez 1 menos P, en este caso son 2 veces, en este caso son 3 veces, en sí, X menos 1. ¿Ok? Entonces de ahí sale esta fórmula de acá, tomando en cuenta que Q es el complemento, ese es 1 menos P. ¿Ya? Ahora acá no vamos a entrar mucho en este detalle de esta sumatoria. Ya esta sumatoria se la puede resolver analíticamente o con un software. ¿Ya? Entonces, analíticamente acá les dejo la demostración que es un poco elaborada y lo más importante es este resultado acá. 1 sobre P. En el contexto de este ejemplo de básquetbol, que yo tengo que P es la probabilidad de anotar en un tiro es 40%, ¿ya? El expected value va a ser 1 sobre P, 1 sobre 0,4, 2,5. ¿Qué significa este 2,5? ¿Quién me dice? Conceptualmente o en este contexto, ¿qué significa? Arturo, luego Enrique. ¿Qué significa para ustedes dos? Yo creo que es como la cantidad de tiros que necesitaría para acertar, o sea, basándonos solo en el porcentaje. Ya, para ti, Enrique. Como los tiros esperados hasta que se anote. Ya. Ricardo, tú también quieres decir algo, creo, para ti. Claro, o sea, digamos, se espera que en 2.5 al menos ya oficialmente el tercero anote, Ya, algo así. algo así. Entonces, yo le daría como dos significados, digamos, cualitativos. Este 2,5, un primer significado sería que a este tipo yo le voy a hacer lanzar como 150 veces, ¿ya? 150 veces le voy a hacer lanzar y anotará a la primera, anotará la primera, no 150 veces, sino va a haber 150 sets hasta que por primera vez anote, ¿no? Entonces, el primer set va a fallar, va a fallar, va a fallar y en la cuarta anota, ¿no? Falla, 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 anota. Luego, de nuevo, empieza de nuevo. Luego falla y anota. Empieza de nuevo. Luego falla, 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 anota. Luego empieza de nuevo. Luego anota la primera. Luego empieza de nuevo. Falla, falla, anota, ¿no? Entonces de acá yo recupero un número. Este anotó a la segunda. Acá anotó a la novena. Acá anotó a la cuarta. Acá recién anotó a la tercera. Y hago que este ensayo se repita como 100 veces. Y el promedio de su calidad de anotación tiene que salir algo muy cercano de 2,5. ¿Ok? A veces en promedio 2,5 es, ¿ya? Otro sería, yo vengo, así con mi, digamos, así bien hipotéticamente, vengo con mi carnet, portafolio de talento y le muestro, mira, yo tengo 40% de anotar, ¿no? Entonces, haciendo todo este análisis, pues sí sacaría este número y diría, es este tipo de 3 tiros que le da, yo voy a esperar que falle unas 2 veces y en la tercera, buenas probabilidades de que anote, ¿no? El valor es lo que yo espero de este tipo es de que tal vez la va a apelar 2 veces y luego en la tercera anota, en promedio. A veces anotará la cuarta, a veces anotará primerito, etcétera. Por eso se llama promedio, por eso se llama valor esperado, expected value. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ya. ¿Quiénes han participado y anotado? Enrique, Arturo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Arturo, Enrique, Ricardo. Ya. También podríamos hacer, ahora estamos, ojo, en un contexto continuo. Lo anterior era, eso geométrico era un contexto discreto. Ahora estamos en un contexto continuo, tenemos
por ejemplo, una density, probability density function, que es esto de acá, ¿ya? ¿Y cuál es el expected value de esto? Pues me voy a la definición del contexto continuo. Es x f de x integral, ¿no? Entonces x, f de x es esto, ¿ya? Y luego integro, ¿ya? Entonces la integral no vamos a entrar en detalle. Esto de acá es una integral por partes. Integro, integro, integro y me va a dar 1 sobre algo, ¿ya? Esta cosa exponencial, si yo lo grafico, es algo de este estilo, pa, ¿ya? Donde este lambda va a determinar cuán rápido cae la exponencial. Esta cosa geométrica, esta f de x geométrica, que es discreto, ¿ya? Yo encontraría barras, ¿no? Para x igual a 1, una barra. Para x igual a 2, otra barra. Para x igual a 3. Y así yo dibujo estas barras, me da un comportamiento similar al exponencial continuo, ¿ya? Esta cosa geométrica es como si fuera un exponencial discreto o su equivalente a esta PDF distribución continua, ¿ya? Digamos, podríamos asemejar la exponencial continua, esta de acá. ¿Cuál es su equivalente? Es esta distribución geométrica que es algo discreto, ¿ok? Si yo estos valores para un P cualquiera me doy valores y hago esta gráfica, me va a dar cosas de este estilo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Ok. Hagamos una pausa. Ahorita volvemos. En sí, vamos a hablar, ¿ya? De lo que serían esta cosa acá que es Lotus, Law of the Unconscious Statistician, ¿ya? Que es como una algo prolongado de lo que hemos visto del expected value, ¿ya? Entonces, en vez de hablar de E de X como tal, como expected value, vamos a hablar de E de H de X, ¿ya? Donde H es una función que implica a X y tiene la misma estructura. E de H de X va a ser la sumatoria de H de X, ya no X, H de X por F de X, ¿ya? Cuando X es discreto, y la integral de H por F de X cuando X es continuo, ¿ya? Entonces, vámonos a un ejemplo directo. En el caso de que H de X sea X al cuadrado. ¿Qué va a ser E de X al cuadrado? Ok. Va a ser pues la integral, ¿ya? De X cuadrado, ya no X, sino X cuadrado por F de X. Ok. Es eso. Ok. Ahora, vamos a hablar de momentos, ¿ya? Esto lo vamos a ver en una ocasión, para un H especial, donde H de X es X a la K. ¿Ya? X al cuadrado, X al cubo, entonces sería esto para el discreto, esto para para la parte continua. ¿Ya? Acá creo que quería decir algo más, un ratito. Entonces, si yo quisiera calcular el valor esperado de X a la K, ¿qué vendría a ser en el discreto? La sumatoria de XK F de X. ¿Ya? Si es que estoy en un contexto de Bernoulli, XK F de X, sumatoria de XK F de X. Si es que estoy en un contexto de Bernoulli, X es Bernoulli, que les había dicho que es algo, lo más sencillo, o de las cosas más sencillas que hay, Bernoulli de P. ¿Qué significa? Que una vez que tengo éxito, en uno va a ser éxito, F de éxito, tengo probabilidad P, 40%. F de falla, 0, F de 0, es 1 menos P, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser X de K? Sería la sumatoria de X0 por la probabilidad de fallar, 1 menos P, ¿ya? Esto a la K, no me olvido, más el otro X que es 1, ¿ok? O X puede ser 0 o 1, sucede éxito o falla, por la probabilidad P, pero no me olvido que es X a la K. X a la K, ¿ya? X a la K, ¿ok? Y esto de acá, ¿qué es lo que sacaría?
sacaría que es, estoy sumando, ¿no? La suma va a ser esto más esto, y la sumatoria desaparece, saldría simplemente P. ¿Ok? Les recuerdo que el valor absoluto de X hemos encontrado que era P. Entonces el valor expectado de X era P. Ahora el valor expectado de XK va a ser también P. Estamos encontrando eso. Algo parecido a lo que hemos hecho con, esto es en el continuo, ojo, de la distribución exponencial, ¿no? Esta es la distribución exponencial. ¿Cuál es el expected value XK? Pues va a ser XK por f de x, ¿ya? Entonces desarrollo, desarrollo, desarrollo y llegamos a este resultado. ¿Ok? Entonces esto de acá es matemáticas integral. Ahorita no estamos aprendiendo a integrar, simplemente estamos entendiendo estos conceptos. Ahora, acá ya viene lo importante. ¿Ok? El momento central, central moment, ya, va a ser mi función h de x ahora no es x cuadrado, no es x cubo, sino es x menos nu, que es el expected value o el promedio, elevado a la k. ¿Ya? Entonces, ahora lo que yo hago es el expected value de todo esto. ¿Qué va a ser? Para el discreto, todo esto por f de x sumatoria, ¿no? O para el continuo, todo esto por f de x integral. ¿Ya? Ahora, el caso especial, ¿ya? Donde k es 2, entonces en el caso especial donde k es igual a 2, ¿qué voy a tener? Voy a tener x menos u al cuadrado, ¿ya? Y este x menos u al cuadrado es lo que llamamos varianza y es lo que se maneja un montón, ¿ya? Esta varianza me expresa cuán distribuidos están las probabilidades. Si yo obtengo de manera cualitativa una cosa de este estilo, cuando yo saque el expected value, ¿qué me va a dar? Me va a dar el promedio de todo esto, que más o menos está por acá, digamos. Esto de acá es el expected value de X. ¿Qué va a ser la varianza? La varianza, que está definido por esta fórmula, que es el expected value de X menos nu al cuadrado, me va a dar algo que me describe cuán dispersos están las probabilidades respecto al promedio. Me va a dar algo que va a ser proporcional a esta dispersión. Si yo tengo una dispersión de este tipo y yo tengo otro experimento en el cual tengo algo así, donde el promedio podemos decir que es el mismo, ¿ya? El promedio es el mismo para ambos, pero en el segundo, la dispersión de las probabilidades respecto al promedio es más grande. Estaríamos hablando que este de acá tiene una mayor varianza que este de acá. Varía más, varía, de ahí viene su nombre. Este de acá varía menos, está más concentrado. ¿Está claro? Una vez que tenemos claro lo que es la varianza, sí vamos a hablar de lo que es la desviación estándar. Y la desviación de estándar es simplemente la raíz de la varianza. Esto de acá en raíz. ¿Ya? Y eso lo entramos como signo. Volvemos a nuestro ejemplo de Bernoulli. ¿Ya? Si yo tengo una variable random, Bernoulli, ¿ya? Es decir, que 1, éxito, 0, fallo, y para tener éxito la probabilidad es P, para fallar la probabilidad es Q, que es 1 menos P. ¿Cuáles? Hemos hallado que el expected value es P, ¿no? El expected value es P. Hemos encontrado en su momento, inclusive hace un momento hemos encontrado cuánto es el expected value de X a la K y también era P, ¿no? Ok, vamos a entrar en detalles de nuevo. La varianza.
La varianza de esta variable random, ¿qué es? Es e x menos nu al cuadrado. ¿Qué es el expected? ¿Qué es esto de acá? Es la sumatoria, ¿ya? De x menos nu, pero ¿cuánto era nu? Hemos sacado que era p en su momento, ¿ya? X menos p al cuadrado por f de x. Eso es siempre que hago un e, es la función, ¿ya? Entonces, x menos nu, pondremos nu al cuadrado por f de x, ¿no? Les recuerdo, porque como habíamos definido esto, ¿no? Perdón. Acá. E de cualquier cosa h de x es la misma h por f de x sumatoria. H de x por f de x en integral, ¿no? En este caso, mi h de x, ¿qué es? Es todo esto de acá. Entonces, todo esto de acá, por f de x en sumatoria. ¿Ok? ¿Esto qué va a ser? Pues, x puede ser 0, fallo, ¿ya? Menos nu, que sabemos, hemos encontrado en su momento que vale p, que es p, sí, p, al cuadrado, ¿ya? Por f de 0, ¿ya? ¿Y f de 0 qué es? Es q o 1 menos p, ¿ya? Esto va a ser q o 1 menos p, más x menos nu, que es x que puede ser 1, menos nu, que es p, al cuadrado por f de 1. ¿Pero qué es f de 1? Es p. Esto es p. ¿Ya? Entonces esto de acá pondremos f de 0. Esto de acá pondremos f de 1, ya para que esté bien claro. Y desarrollo esto, y esto me va a dar p al cuadrado por q, más q al cuadrado por p, ¿ya? Esto de acá podría ser pq por p más q. ¿Cuánto es p más q? P y q son complementarios, o q es 1 menos p. P más q, ¿qué va a ser? Va a ser p más 1 menos p. Esto me va a quedar 1, ¿no? Y me queda p por q, ¿ya? O si queremos también p por q, que es p 1 menos p, va a ser p menos p cuadrado, ¿no? Q es 1 menos p, p por 1 menos p es p menos p cuadrado, ¿ya? pq. ¿Ya? Entonces esa es la varianza de este espacio de Bernoulli, pq. ¿Dudas, preguntas? Ok. Hay esta propiedad que es importante. Cuando yo hago el expected value de una función de A, una función justamente h de x más b, ¿ya? Simplemente este A, este B pueden salir fuera de la E. Es decir, esto es igual a veces EHX más B, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Pues con la definición. Ya no vamos a entrar en detalle, acá lo dejo para el que le interese indagar matemáticamente. Esto de acá es meter todo esto en integral. Desarrollo la integral, desarrollo la integral y voy a llegar a esto de acá. ¿Ok? Entonces simplemente A sale y B sale del E. Entonces aplicamos esto. Fíjense, en un caso particular, cuando H es simplemente 1, H más B va a ser todo esto. ¿Ya? Ahora, con esto puedo llegar a este teorema que es importante. La varianza de X es igual al valor esperado de X cuadrado menos el valor esperado de X, todo esto al cuadrado. ¿Ya? Esto es una cosa, esto de acá es otra cosa. ¿Ya? No, este cuadrado no es que sale de la E. ¿De dónde sale este resultado? La varianza de X, habíamos visto que es E X menos nu cuadrado. Es el valor esperado de esto de acá. Eso es la varianza. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer? Puedo desarrollar este trinomio al cuadrado. Entonces, ¿el valor esperado de qué? De x cuadrado menos 2 nu x más nu cuadrado. Aplico lo que acabamos de decir. Esto de acá es esto.
aplico, ¿no? Que esto de acá es esto. Y puedo decir, ah, ok, estos se están sumando, entonces puede ser e x cuadrado menos e 2 nu x más e nu cuadrado. Este 2, ¿ya? Y este nu salen, son números constantes. Entonces es como si tuviera yo simplemente e de ax, que es simplemente a de ex. Entonces simplemente sale el a, ¿no ve? Hago lo mismo. Esto de acá es un número y simplemente puede salir. Entonces, esto va a ser e x cuadrado menos 2 veces nu e de x. ¿Ok? Fíjense, aplico este teorema. Cuando tengo e a de x más b, este número más b, ¿qué es lo que hace? Simplemente sale, ¿no? Entonces, este número simplemente sale, ¿no? Acá sería esto de acá. Acá digamos, me he comido un paso, me he saltado un paso. Tengo todo esto más b, más un número, esto es un número, más nu cuadrado. ¿Qué es lo que pasa con este número? Simplemente sale de la e. Entonces esto simplemente sale de la e como nu cuadrado. Y finalmente, nu cuadrado, perdón, e de x, ¿qué es? Es el expected value, es el promedio. Lo que me va a quedar es e de x cuadrado menos 2 nu e de x es nu más nu cuadrado. Y de acá me queda que esto va a ser menos nu. Esto es menos 2 nu cuadrado, más nu cuadrado va a ser menos nu cuadrado, ¿no? Me va a quedar ex al cuadrado. ¿Y nu qué es? Es el valor esperado de x, todo al cuadrado. Y estamos llegando a esto, ¿ya? Entonces, la variancia de x, que es esto de acá, también es el valor, el expected value de x cuadrado menos el expected value de x todo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, podemos aplicar esto inmediatamente a nuestro Bernoulli de P, ¿ya? Si quiero hallar de nuevo, por otro lado, la variancia de X de nuestro Bernoulli, aplicando lo último que hemos visto, es E de X cuadrado menos E de X todo al cuadrado. E de X cuadrado, ¿qué es? Hemos hallado, fíjense, hace un momento, hemos hallado que para Bernoulli, E de XK, hemos hallado que es P, hemos hallado que es P. El esperado de X a la K de Bernoulli es P, hemos hallado. Entonces, hemos hallado que esto de acá es P, ¿ya? Menos E de X, hemos hallado que también es P y al cuadrado. ¿Ok? Esto va a ser P por 1 menos P. Y 1 menos P, ¿qué es? Es el complemento que lo hemos llamado Q. Y me da de nuevo P por Q. Entonces, estamos hallando con esto de acá mucho más rápido P por Q que lo que habíamos hallado en su momento. Habíamos hecho el cálculo, fíjense, para Bernoulli habíamos hecho el cálculo, habíamos hecho, y habíamos llegado también a P por Q. Entonces, estamos llegando por otra manera, un poquito más rápido, digamos. ¿Ya? Acá hay otro teorema, fíjense. El expected value de AX más B, hemos dicho simplemente A, EX más B. ¿Ya? Simplemente E va a venir a aplicar acá. Eso es lo que hemos visto hace un momento. La varianza de AX más B es A cuadrado por la varianza de X. Y este B no afecta en nada. ¿Ya? Porque este B, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo tengo una curva de este estilo, X,
AX más B o X más B, ¿qué va a ser? Simplemente va a ser la misma curva desplazada, ¿ya? Recordando rápidamente lo que han visto en funciones en su momento, va a ser la curva desplazada. ¿Cuál es la varianza de la diferencia de varianza entre estos dos? La varianza es cuán dispersos están los datos. ¿Cuán dispersos están los datos? ¿Variaron la dispersión de los datos? No, solamente se ha desplazado. Por eso esto de acá, que es lo que hace que se shiftee, que se desplace, no afecta cuán dispersos están los datos, entonces no afecta la varianza. Entonces lo que hay acá no me importa nada en la varianza. ¿Ya? Lo único que va a afectar puede ser potencialmente este A y lo afecta como A cuadrado, sale como A cuadrado. ¿Ya? Acá está la demostración, no voy a entrar en detalle. Si lo quieren ver ahí, pueden revisar los apuntes para ver cómo se llega a esto. ¿Ya? Entonces, para acabar la clase de hoy, fíjense, quiero hallar, tengo un Bernoulli de 0,3, es decir, que P es 0,3, ¿ya? Y quiero hallar la varianza de Y, ¿ya? Donde Y va a ser HX dado por 4X más 5, ¿ya? Entonces, me recuerdo que E de X, el expected value de Bernoulli es P. ¿Cuánto vale P? 0,3, ¿no? Listo, 0,3. Me recuerdo que la varianza de X de Bernoulli hemos hallado que es P por Q. ¿Ya? ¿Qué es P? 0,3, que es Q, el complemento, 0,7. Me da esto de acá. ¿Cuánto es la varianza de Y, que es H de X, que es 4X más 5? ¿Cuánto es la varianza del expected value? ¿Cuánto es el expected value de Y, ¿ya? Que es 4X más 5? Aplicando, ¿ya? ¿Quién me dice? Para que anote los últimos puntos. ¿Qué vendría a ser? Desarrollando esto. Con esto nos vamos. Enrique. Podría ser 4 veces el expected value más 5. 4 veces el expected value de X más 5, ¿no? Habíamos dicho que este es simplemente va a venir a afectar a acá, digamos, entonces me quedaría esto. ¿Y qué voy a tener? Va a ser 4 veces E de X es 0,3 más 5. 1,2 más 5, 6,2. ¿Ya? ¿Qué va a ser la varianza de 4X más 5? Arturo, ¿verdad? ¿O quién era? ¿O Enrique? No me acuerdo. ¿Quién era? Enrique, Fue ¿no? Enrique. Ok, Enrique. Sí. ¿Qué va a ser la varianza de esto? ¿Este 5 afecta la varianza? Mm, No, ¿verdad? Habíamos dicho. no. Entonces simplemente es, este 4 sale pero al cuadrado. ¿Ya? Este 4 afecta, pero afecta al cuadrado la varianza de X. Entonces va a ser 16 veces la varianza de X que habíamos visto que es 0,21. Entonces esto me va a dar 3,36. Ok. Con esto hemos acabado ya esta parte, esta sección. Ahora, lo que sigue es de que hagan ejercicios. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Enrique. Nos va a compartir esta nueva presentación, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita mismo se los mando. ¿Ya? Súper, gracias. Antes de que se corte. Una pregunta. Los videos que estás subiendo a YouTube, ¿ya están todas las clases que hemos dado? Si no me equivoco, sí. Déjame ver. Ok. Les he mandado un link a YouTube, eso les mostraré también rápidamente. ¿Dónde estamos? A ver, abriré cualquiera de estos. ¿Ya les he mostrado en clases el link de YouTube o no? ¿O solamente les he mandado el link? Lo envío por WhatsApp. Pero no les he mostrado, ¿verdad? En clases. No. Entonces, por si acaso, es evidente, ¿no? Pero por si acaso lo muestro un ratito. De la función. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá, ya. Entonces les he mandado un link. Ay, se me va a cortar. Ay, justo se me cuelga. Qué macana. Rápido, 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 rápido. Compartir pantalla. Hay una cosita más que quiero mostrar. Antes que se corte, antes que se corte.
Les había dicho que tienen que entregar la serie esta noche, ¿verdad? Pero voy a aumentar unos ejercicios más. Por lo tanto, la serie no va a ser para esta noche, sino para el domingo o el lunes, ¿ya? Los voy a escribir por WhatsApp, estén atentos. Y va a ser para el domingo o para el lunes, en función de qué ejercicios les mande. Yo creo que ya ven mi pantalla. Este es el link de YouTube que les he mandado. Acá hay clases de todo tipo, ¿ya? ¿Qué tienen que hacer para filtrar las clases de probabilidad? Pues colocar acá simplemente probabilidad, ¿ya? Y les va a filtrar todos los que tengan el nombre de probabilidad. Y acá tienen las clases, las de acá, ¿no? Todo lo que empiece con probabilidad, esas son las clases nuestras, ¿ya? Tienen que fijarse en las fechas, ¿ya? 6 de abril, 7 de abril, 4 de abril, 30 de marzo, 31 de marzo. 5 de abril, ¿ya? Si no me equivoco, por si acaso no se fijen en estos números, tanto, 1, 2, 3, 4, se tengo que arreglar, fíjense en las fechas. Si no me equivoco, está todo, ¿ya? Si no me equivoco, está todo, ¿ya? Todo lo que es otra cosa, no tiene que empezar con probabilidad. ¿Dudas, preguntas sobre los videos? Ok. Esto último quería dar como trabajo extra, dejar de compartir, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta actividad que voy a dar, antes que se me corte, es para las personas, para las primeras 2, 3 personas que hagan el análisis, les voy a dar 5 puntos o tal vez un poquito más en su examen parcial. Ven esto, ¿verdad? Esto de acá es lo que habíamos hablado de las puertas, ¿ya? Entonces yo abro esta puerta y en una de estas hay un auto y el presentador me muestra esto, ¿no? Me dice, acá está una cabra. Acá hay un auto, acá hay un auto, ¿no? Entonces yo tengo que apostar. Habíamos concluido que tengo que switchar y tengo muchas probabilidades de que esté el auto, ¿no? Entonces hago esto, me dice acá hay un auto, entonces el auto está acá o acá. Voy a abrir acá y acá está el auto, ¿no? Entonces tengo acá, hemos hallado que si está acá es 30% y si está en el otro es 60%. Fíjense, yo voy a hacer correr 100 veces, 1000 veces, ¿ya? Fíjense, he hecho correr 1000 veces, ¿ya? De las 1000 veces, yo he switchado, fíjense, de las 1000 veces, yo he elegido la puerta que no me dijo el presentador y he acertado y de esas 1000 veces, 676, el auto estaba ahí, donde he cambiado de puerta, es decir, he tenido un éxito de 68%. En el caso, a ver, acá le meto, sí, en el caso que no switcheo, es decir, me quedo en la puerta, de las 1000 veces, me quedé en la puerta y solamente de las 1000 veces, 350 estaba el auto. Es decir, he tenido un porcentaje de éxito de 35%. Entonces, esto es simplemente simulación. De los 1000 intentos vemos que los porcentajes se respetan. Ahora, si es que yo switcheo a 4 puertas, fíjense, ¿ya? Yo abro una puerta y el conductor me dice, mira, acá hay cabras. ¿Quieres cambiar o no quieres cambiar? ¿No? Entonces yo decido cambiar y me fijo que he cambiado de las 1000 veces, 750 veces, 75% he acertado el auto. Y si no hubiera cambiado, solamente 280, es decir, 28% de éxito. Entonces el porcentaje cambia. Las personas que encuentren de manera analítica este 75% y 25%, igual que hemos hecho nosotros con 3 puertas, pero ahora con 4 puertas, les voy a dar 5 o más puntos extras en su examen, ¿ya? Lo he dicho muy rápido, si alguien tiene más dudas, me escribe por WhatsApp, ¿ya? Pero esa es la indicación para este trabajo opcional extra, ¿ok? Por ejemplo, abro acá, me dice que switcheo o no switcheo, me quedo, ¿no? Y resulta que esta vez he ganado. De nuevo, abro esta puerta, el profesor me dice que acá hay cabras, switcheo o no switcheo, me quedo. Y aquí había una cabra, acá estaba el auto, ¿no? Entonces veo que si hago eso 1000 veces, 750, si es que switcheo, voy a ganar el auto. Si no switcheo, solamente 280, un 28%, 25%, supongo que es 25%.